presencia del Señor en la casa, que es todo esto, la gente llora, la gente brinca, salta, danza, pero hay un montón de gente que por eso no les gustamos. ¿Sabe usted? Hay un montón de gente que por eso no les gustamos, porque ven aquí gente que llora y ¿de qué está llorando? Y el otro, ¿y este por qué está saltando? Dice. Y yo recuerdo hace muchos años en una vigilia, empezó el culto de los pentecosteses y había venido un gringuito americano y él llegó con su guitarra para tocar canciones de Jesús Adrián Romero y él estaba bien romántico porque él fue el primero. El asunto es que él se quedó ahí en el altar un poco así. Cuando comienzan los pentecosteses, aquel hombre, yo miraba que embolsó su guitarra en la bolsa y le hacía por allá y no lo dejaban salir, de ahí le daba por acá y no hallaba pasada, hasta que por último vino un hermano y le dijo, ¿qué le pasa? No, es que yo me quiero ir porque aquí yo no sé qué está pasando. Bueno, entonces dijo tu hermano, venga, sígame a mí, le dijo, yo le encuentro la pasada. Si usted se quiere ir, pues va a tener que irse, no lo podemos tampoco retener. Pero el hombre americano estaba tan asustado, era un hombre grande, ¿va? Y hasta levantaba, aquí tenía la guitarra acá arriba porque pues de seguro él pensaba que ya se la hacían pedazos también, ¿va? Gente danzando por allá, gente hablando en lenguas y aquella con una locura, ¿va? Pero bueno, todo eso pasa, hermano, cuando hay esa libertad. Como también tenemos que aprender los pentecosteses que no todo eso también es llenura. Se me fueron los aleluya, en un zas se me van. En un zas se me van. Porque escucharon lo que dije, ¿verdad? Pero no todo eso es llenura. Ve. Porque conozco la mayoría de los pentecosteses que están descarriados, hablan lenguas, tienen dones de profecía, de interpretación, de sanidad. La mayoría de ellos que están apartados de Dios, Dios les dio dones. Lo que ellos no llegaron a descubrir es que todo eso no era la llenura del Espíritu Santo. Era una parte y Dios se manifestó con regalos gratuitos para ellos, pero ellos no lo vieron así. Después ellos se enfocaron en sus luchas, en sus batallas, en sus pruebas, en sus dificultades. Y es ahí donde la visión, diga conmigo la visión. Allá tenemos la visión de la casa, miren. En 4 palabras. Yo camino en 4 palabras. Y esa es mi visión. Esa es la visión que usted tiene que encarnar. Ahí están escritas las 4. ¿Cuáles son? Miremos todos para allá. ¿Cómo es ahí entonces? Es salvar, enseñar, crecer y enviar, hermano. 4 palabras. Ahora, ¿qué pasó con todos estos hermanitos? Si la vida en Dios es una vida llena del Espíritu Santo, esa es la vida en Dios, es una vida llena del Espíritu Santo. Y yo he decidido hoy, esta mañana, hablar de un hombre como Esteban. De repente sabemos que Esteban fue una persona dentro de una iglesia y que lo mataron a pedradas. Eso es todo ya. No. Él es este hombre llamado Esteban. La Biblia misma enseña que él era un diácono elegido de entre los 7 diáconos y elegido por los apóstoles. Así que Esteban fue un hombre así como nosotros, pero era un hombre comprometido con Dios. Queremos vida llena del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos quieren vida llena del Espíritu Santo?
entonces conviértase en un servidor y será uno lleno del Espíritu Santo. Pastor, yo pensé que usted iba a armar aquí una locura. Permítame, ya la locura ya pasó. El Espíritu Santo, Él toca, Él ministra, Él llena, donde Él ve vidas accesibles. ¿Ve? Ahí Él se manifiesta. Él hace llorar. Él hace sentir escalofríos. Él hace que la gente dance. El Espíritu Santo. Esas son sus manifestaciones. Hace sanidades, hace milagros, hace cosas extraordinarias. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Esteban? Porque Esteban fue entre los primeros 7 diáconos, número 1 en haber sido elegido. ¿Para qué? Para que trabajara en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Que es lo que anda buscando la hermana, ¿verdad? Ya, la hermana, hay que trabajar dentro de la casa y fuera de la casa. Ese es el trabajo de uno que ha recibido a Cristo en su vida. Y si usted quiere ser uno que sienta de verdad que está lleno del Espíritu Santo, entonces conviértase en un Esteban. Pero leamos qué dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. En el versículo 54. Ahí dice la Biblia: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando Esteban estaba hablando la palabra del Señor, era lo que sucedía con la gente. Ellos se molestaban con él de tal manera que hasta crujían los dientes. Y se enfurecían, se molestaban o se enojaban con él porque les predicaba la palabra. Les anunciaba aquel Jesús sobre el cual ellos mismos habían crucificado. Entonces, veamos lo que está diciendo ahí. Y ellos crujían, dicen, los dientes contra él. Siguiente versículo. Pero Esteban dice, ¿cómo era Esteban? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en la gente. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Yo quiero que usted analice este versículo, porque aquí me está dando a mí a entender quién es alguien lleno del Espíritu. A él no le interesa lo que está sucediendo a su alrededor. Él está enfocado en otra cosa. Una persona llena del Espíritu, hermano, no es una persona que está viendo sus circunstancias, que está viendo si la gente lo está aplaudiendo o no lo está aplaudiendo, si lo están admirando o no lo están admirando. Al contrario, el recibirle a Esteban era para rechazarlo. Y si se le dejaba que predicara en una plaza, era para crujirle los dientes, para verle mal, para verle con desprecio. Pero aquí viene la reacción de un discípulo como Esteban, que es un diácono de la iglesia de Jerusalén, y él se identifica como una persona llena del Espíritu. ¿Por qué está lleno del Espíritu Esteban? Porque la misma Biblia dice que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero sus ojos estaban puestos no en lo terrenal, sino en las cosas del cielo. Esto es importante. Si yo voy por aquí vengo lleno de la casa del Señor. Dios me usó hoy hablé en lenguas, profeticé. Y me usó Dios, y hubieron sanidades y todas esas cosas. Pero cuando yo vuelvo a mi realidad, veo que alguien al encuentro me sale y me dice, ¿sabe qué? Yo no sé cómo usted puede ser cristiano. Vaya, ¿qué le pasó? No es que usted es acá, pero ¿por qué? No, y se le viene todo abajo. Se le derrumba todo, emocionalmente y espiritualmente todo se le viene
Ah, eso está pasando, está sucediendo. Pero ¿por qué a Esteban no se le derrumbó? Porque dice que él tenía puestos sus ojos en el cielo. Y cuando los ojos están puestos en el cielo, lo que vemos es a Dios y su gloria y a Yeshua, por el cual nosotros estamos aquí en esta mañana en esta casa. No hay otra razón, no hay otra razón, ni existirá otra razón, ni en el siglo XXI. Y si a un caso hubiese el siglo XXII, no va a existir otra razón, hermanos. La única razón para los cristianos tiene que ser Jesucristo. Y de esa manera, si caminamos bajo esa atmósfera y si caminamos bajo esa cobertura, estemos por seguros, hermano, estemos por seguros que ni el diablo tendrá el placer de vernos derrotados, porque estamos bajo una cobertura, y esa cobertura nos guarda y nos protege. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Dijo él: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire a alguien, todo su enfoque está hacia arriba, pero leamos que sigue diciendo, porque esto está tremendo. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, dice, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vamos a ver qué pasa con este discípulo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquel Pablo que nosotros hoy conocemos, ahí estaba en la presencia de la muerte de Esteban. Pablo conoció a Esteban y Esteban conoció al que nosotros conocemos como Pablo. En ese entonces era un Saulo. ¿Qué sigue? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Al borde, como dicen, al borde de la muerte. Y el verso 60 también dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió un hombre que fue apedreado. Nosotros podemos decir en nuestro vocablo hondureño: fue matado, fue torturado, con piedras lo mataron. Pero no dice la Biblia que lo mataron, dice que él durmió. Qué elegante esa palabra, ¿verdad? Porque los que mueren en Cristo, los que se van de esta tierra y van preparados y listos, ellos no han muerto. Ellos dice la Biblia que ellos duermen. Hay un sueño con ellos. Me imagino, hermanos, que ese sueño es un sueño hermoso. Pero ¿qué más dice la Biblia de Esteban? Esteban era ese hombre que se le caracterizó como un hombre lleno del Espíritu. ¿Cuál era su función en la casa del Señor? La función de Esteban es que a él se le había encargado toda la distribución de la parte de los alimentos para los más necesitados. Él estaba a cargo, era un discípulo. Ve, hermano, y una persona que reparte, entonces está lleno del Espíritu Santo. Claro que sí, porque no podríamos tener a alguien y decir que es lleno del Espíritu o que está lleno del Espíritu Santo si no tiene compasión por los necesitados. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Ve usted que la llenura del Espíritu Santo en los cristianos no solo es saltar ni brincar? De nada serviría, hermanos,
que yo hable lenguas espirituales y que yo hable lenguas, yo hablo lenguas y hablo lenguas, pero también soy lengón. Se me fueron los aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Está bueno el pollo o le hace falta algo? La Biblia dice, hermanos, y oigan lo que está diciendo la Biblia de este hombre, porque a mí lo que me impresiona es esto. No es tanto el sufrimiento, sino que me impacta esto, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aún a quienes lo mataron y quienes lo asesinaron, él les dijo en sus últimas palabras, se fue de rodillas delante de la presencia de su Dios y les dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno. Y hoy los cristianos, ¿qué? ¿A dónde estaba? ¿Quién dijo? ¿Qué hora era cuando dijo eso? Y averiguan todo. Son un FBI para investigar. ¿Cuántos estaban ahí? Ya van a ver. Ni saben con quién se ha metido esta gente. Y es un hermanito, una hermanita que solo pasa en ayuno y oración. ¿Qué le parece? Y es lleno del Espíritu Santo. No, hermanos, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Démonos cuenta a la realidad y hoy descubre Dios mi corazón y me impacta y me impresiona lo que dice acerca de este hombre que se le quitó la vida por cumplir la visión de Jesús aquí en la tierra. Y por cierto, hablamos tanto de visión, pero a veces ni sabemos qué es visión. Porque una cosa es visión y otra cosa es ambición. Le refresco. Una cosa es visión, hermanos, y otra cosa es ambición. La ambición es aquello que lo voy a lograr y lo voy a lograr, cueste a lo que cueste, voy a lograr. ¿Sabe por qué? Porque tienes una ambición en tu corazón. Pero la visión no es eso. La visión es gente. La visión es gente. ¿Qué es eso, pastor? Sí, la visión es gente. Que tienes que ir por gente. Que tienes que amar gente. Gente difícil, claro. Ya lo demostró Esteban. Gente difícil. Dijo, no les culpes por este pecado. Al contrario, perdónalos. Cabal, esta gente. Este es el Esteban que andaba buscando. Uno lleno del Espíritu Santo. Un hermano, que por cierto lo quiero tanto con mi corazón, lo conozco desde muy chico, y me dice, pastor, él está en otra congregación de la red, mi pastor, fuimos a buscar ayúdame. Ajá, ¿y qué ayuda buscabas? Pues la verdad me dije que yo sé cantar, pero quiero aprender a cantar más. Está bien, está bien. Todo aquel que está interesado en servir a Cristo va a estar también interesado en querer descubrir más de Cristo. Va a querer saber más, se va a entrenar más y va a querer estar más preparado. Así que el hombre se fue. Y ya lo recibieron y ¿y tú qué vienes? No, pues yo canto. Está bien, ¿puedes cantar? Pues yo digo que sí, dijo él. Que está bien. Y ya vamos a ver quiénes son los que pueden cantar. Y a la hora de que lo probaron, le dijo, mira hermanito Leo, andate por donde te veniste, Leo, pero vos no podés cantarla. Así te dijo, así me dijo, así. Te vine yo y le eché el brazo, no te preocupes, Leo. Que aquí nosotros estamos con los afinados y los desafinados. Aquí todos podemos, Leo. ¿Sabe qué? Cuando están los desafinados, los afinados cubren el error. ¿Qué le parece eso? Ajá. Pero no es que voy a venir yo y voy a decir, no, que hijo de mi voz, estos hermanos ahí
Si los ponen solos, no la hacen. Pero ¿quién le dijo a usted que el cuerpo de Cristo funciona así? Pongamos los desafinados por allá y pongamos los afinados por acá. ¿Qué es eso? No. Aquí somos cuerpo. Aquí unos somos pelo, otros somos uña, otros somos dedo. El punto es que aquí todos somos cuerpo. Y si todos somos cuerpo, entonces todos estamos llenos del Espíritu Santo. Y a su nombre. Interesante, hermano. Capítulo 6 de Hechos, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este era Esteban, te lo presento. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. No dice la Biblia otra cosa, sino que dice cómo se manifestaba el Espíritu Santo a través de este hombre Esteban. Puesto aquí. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, vuelve otra vez, puesto los ojos en el cielo. El 6, Denis, ayúdame, el 6:8, por favor. Aquí está. Y Esteban dice, lleno de gracia y de poder. ¿Qué hacía, hermanos? Hacía grandes prodigios y señales. ¿A dónde? En la gente. El asunto era con la gente. Por eso una visión es visión si hay gente. Si no hay gente, lo que hay es una ambición. Es como cuando vemos el texto. Leemos el texto, pero nunca llegamos a entender el contexto de este texto. Entonces, ese texto se vuelve en un pretexto. Porque nunca encontramos el contexto del texto, sino un pretexto. Es importante, hermanos, que a la luz de las Escrituras nos demos cuenta también que no solamente son las manifestaciones, qué hermoso es eso, porque dentro de las manifestaciones y todo lo que hace, hay un hombre que escribe un libro. Se me escapa ahorita, pero tiene mucho que ver solo con el Espíritu Santo. Y escribió un libro hace muchos años. Y enseña cada función de todos los dones del Espíritu. De todo. Y aquí está donde se le delegó el trabajo y la función a Esteban. Vamos al capítulo 6. En el verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aún el trabajo, ese trabajo que parecía que no tenía tanto resalte, porque era un trabajo de servicio, era un trabajo de ayuda, era un trabajo de misericordia. Creemos que el verdadero trabajo es estar haciendo o dando una predicación. ¿Sabe? La predicación que el Señor nos ha destinado para que nosotros enseñemos la palabra es una pequeñísima parte, ¿verdad? En la cual, pero la mayoría del trabajo está allá, con la visión. Es decir, está con la gente. El trabajo está con la gente. Porque con la gente nadie quiere trabajar. ¿Sabe por qué nadie quiere trabajar con gente? Porque es ahí donde Dios forma el carácter de las personas. Yo puedo decir, Dios ya me cambió a mí. Hermano, yo tenía un carácter
Y usted no sabe cómo era mi carácter, pero Dios a mí ya me tiene listo. De verdad. Seguro. Entonces lo vamos a enviar que trabaje con el hermanito Julano. Pastor, por favor, si es hermano, usted no lo conoce. ¿Qué pasó? Hermano, es difícil. Hermano, no se deja de nadie. No acepta sugerencia, hermano, no acepta nada. Ese hermano, no, mejor con otro. Oh, así. Y está lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? La única forma de descubrir si en verdad estás lleno del Espíritu Santo es que te pongan a trabajar con gente difícil. Entonces vas a poner el termómetro que te va a medir si en verdad tienes formado el carácter. Pastor, yo creo que usted nos iba a poner a danzar y a saltar porque como dice llenura, los estoy llenando de la palabra. El Señor nos llena esta mañana con su palabra. Entonces es fácil trabajar con la gente dócil, pero la gente difícil, que es la que forma. David no pudo ser rey, sino hasta que hubo un Saúl que lo seguía y lo seguía y lo seguía. Qué difícil es sentir que te traen cerquita. Es difícil. Pero aquí dice la palabra, hermano, que cuando fueron elegidos para esta función, ¿a quiénes se les encargó este trabajo? Los apóstoles dijeron en el verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra es una función ministerial. Y es hermoso lo que está diciendo acá. Y agradó la propuesta, dice, a la congregación y a toda la multitud. Y eligieron a quién, hermanos? A Esteban. ¿Cómo era este varón? Varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Ahí estaba el primero en la lista, hermano. ¿Por qué? Porque los apóstoles, por el Espíritu Santo, habían percibido, habían oído la voz de Dios, que Esteban era un hombre que estaba listo para que se le encargase tal función. Y ahí estaba, ustedes saben de quién hablo, Felipe, otro. Estamos hablando de personas que son eminencia en el ministerio. Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. La iglesia en Antioquía fue una iglesia que fue visitada por muchas personas que llevaron el evangelio. Y ahí se instaló también una congregación por personas que creyeron al Señor, pero por personas también que decidieron hacer la visión hasta que la visión tuviese frutos, porque la visión tiene frutos. Ustedes lo saben. Yo soy parte de la visión. Yo soy un fruto de la visión. Usted es un fruto de la visión. Y Dios está formando, oiga, está formando. En cada uno de nosotros está formando. Tengamos cuidado y cuidemos de lo que ya Dios nos ha dado. Efesios capítulo 5, verso 18. ¿Sabe? Este verso, tenemos unas imaginaciones muchas veces, pero porque quizás es lo que hemos oído. Pero tal como está diciendo el texto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Ve? Y alguien puede decir embriagarse. ¿Y qué? ¿Se embriaga de qué?
no del Espíritu Santo, sino que de otras cosas que tengan que ver con el mundo cotidiano, y termina embriagado de esas cosas. Entonces, por eso el Señor dice, ¿saben, iglesia? ¿De quién tienen que ser llenos? Es del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo descubrir que tengo una vida llena y que estoy trabajando en una vida plena del Espíritu? Vengamos a Efesios capítulo 5, verso 19. El 5:19 dice, hablen entre vosotros con salmos. Mire cómo vamos descubriendo la vida nuestra cuando es el Espíritu Santo el que nos gobierna y nos controla. Ahí dice, hablen entre ustedes, o hablen entre vosotros, o hablen entre hermanos, o hablen entre ustedes mismos. Así. Aquí lo vamos a leer. 5:19 dije, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire, la talla de una vida que está siendo llena. Hablen esto, dijo el apóstol Pablo. Hablen salmos, hablen himnos, canten cánticos espirituales. Aquí no está diciendo que el que está desafinado no cante. No está hablando de que quién está afinado y quién no. Él está hablando de expresiones. Está hablando de vocabulario. Y cantando, dice, y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el siguiente versículo que dice, el 20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que se elimine todo aquello, hermano, que nos quejamos, que murmuramos, que qué le vamos a hacer, qué va a pasar mañana. Mañana ni siquiera sabemos si va a haber mañana. En un abrir y un cerrar de ojos tenemos al Señor aquí. Y yo pensando en mañana. Dejen su propio afán, dice el Señor. Mañana, si viene, pues ya va a tener su propio afán. Y si aparece el martes, también dejémoslo. Pero nosotros sí somos. Dejamos los frijoles cocidos desde hoy para mañana, aunque no sabemos si mañana los vamos a comer. Dijo una tía, aquí voy a dejar estas 3 cajas de pan, dijo. Me voy a regresar, quiero venir a comer pan. ¿Está bien? Dijo la hija, ¿está bien? ¿Está bien, mamá? Y te lo vamos a guardar. Se vino para Tegucigalpa, el mismo día que se vino falleció, y otro día estaba de regreso a donde estaba el pan. Pero el que estaba comiendo pan era yo y todos los demás. Ella ya no pudo comer pan. ¿Se da cuenta? La fragilidad del ser humano, que está pensando en mañana y no se sabe. Ella lo hizo para su propio velorio. ¿Qué le parece eso? Y vamos a ir cerrando. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? No es poseer más de Dios, sino permitir que Dios me posea, que me controle por completo. Es que el Espíritu Santo dirija mis pensamientos, dirija mis palabras y mis acciones para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Algún ejemplo de cómo ser lleno. No es poseer más de Dios. No.
Al contrario, dejar que Dios me posea. ¿Para qué? Para que me controle. Porque nosotros nos descontrolamos. Si no damos lugar a Él, terminamos descontrolados. ¿Se podrá? Sí se puede. Claro que sí. Si estamos aquí, porque Él nos controla. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Y Él nos demuestra a la luz de las Escrituras. (5:21). Estamos terminando. 5:21. Mire este hermoso texto que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque este versículo nos está hablando de relaciones entre el pueblo de Dios. ¿Y cómo deben de ser nuestras relaciones? Debe de privar primeramente el respeto, el servicio a los demás. Nunca pase por alto eso que acabo de decir, el respeto. El respeto, el servicio. Como dijo alguien parado en esa puerta: yo creo que no tengo la capacidad, dijo. ¿Por qué no tiene la capacidad? Porque yo saludé a alguien y me ignoró. ¿Y cómo se siente? No, así, ignorado. ¿Qué? Yo me sentiría, le digo yo, valorado. Es que el punto es que casi siempre todo lo que nos pasa lo vemos como algo que ya, no, yo creo que yo no califico para esto. No, es más bien dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. No se sienta descalificado, al contrario, siéntase calificado. Porque al Señor Jesucristo, y como al mismo Esteban, yo digo que a nosotros no nos ha pasado nada, más bien. Nosotros somos los cristianos más relajados. ¿Qué tal? ¿O ha ido a alguna comunidad que lo han sacado a lajazo? No, todavía no va. El pastor que yo tenía, en pleno culto, dando la palabra, entró un individuo, se le fue en el aire y lo atoró de una patada. Y el pastor quedó ahí. Cuando el hombre estaba volviendo en sí y dándole aire, él dijo: no se preocupen, vamos a continuar. ¿Ve? Pero él hubiera dicho: no, yo no fui llamado para esto. Mejor me voy. Si es a patadas no se vale. Así que ese es el reino, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener entre nosotros. ¿Sabe qué dice? Y aquí sí voy a cerrar. Lo que dice Juan. Sí, San Juan 14:16. Aquí vamos a cerrar. Dijo Jesús estas palabras: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué significa ese versículo? Y leamos el siguiente también, porque aquí cerramos. Y él dijo estas palabras también: el Espíritu de verdad, dijo, el cual el mundo no puede, porque no puede, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿qué me está diciendo este versículo? ¿Por qué yo considero
que desde el día que yo recibí a Jesús, desde ese día yo fui lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús, Él mismo está diciendo, veamos al versículo anterior. Él mismo está diciendo, yo, dijo Él, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya Él a un consolador, pero dará otro consolador, dijo, para que esté con vosotros para siempre. Hoy sí vayamos al siguiente. Y ahí mismo dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes. De ahí me di cuenta por qué fui lleno del Espíritu Santo. Porque Jesús mismo está diciendo que Él envió a otro consolador para que hiciera residencia en mi vida. Y eso es lo que pasa. El Espíritu Santo ha hecho residencia. ¿Usted sabe qué es residencia? Él tomó posesión en su vida y en mi vida. Y desde ese momento, mi enfoque es, estoy lleno y seguiré lleno. Y venga lo que venga, hermanitos, la prueba que venga, lo difícil que venga, deje lo que venga. Y yo escuchaba el viernes la prédica del pastor Wilmer. Fuego. A veces queremos fuego, pero fuego nomás para saltar. No, de ese fuego donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios te va a probar, pero a causa del fuego no te va a suceder nada, no te vas a quemar, porque el fuego es el proceso donde Dios te procesa, donde Dios te forma, donde Dios te hace. Eso es lo que pasa. Pero lo hemos visto desde otra perspectiva. El Espíritu Santo es tan hermoso que nos da tanta cosa, es amplio su sermón, es amplio su mensaje, es amplia su forma para enseñarnos, para decirnos cómo. Hay muchas vías transesibles, transitorias para poder servir al Señor, hermano. Pero no se le olvide esto, que visión es gente. Te dice, yo fui llamado con un propósito para cumplir la visión de Jesús. Sí, pero la visión de Jesús es gente. Póngase de pie. Yo le pregunto esta mañana, ¿tiene alguien en su casa, tiene alguien en su familia que todavía no ha recibido a Jesús? Usted tiene un trabajo con la visión. ¿Tiene un trabajo? Si usted mismo, oiga lo que voy a decir, si usted mismo considera que usted no está funcionando como dice la palabra de Dios, yo creo que todos tenemos y Dios nos ha dado a todos la oportunidad de renovar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Todos tenemos esa puerta abierta para renovarnos en Él. Nosotros somos como la computadora. Agarramos virus. ¿Sabe usted qué es eso? Si no, preguntémosle al ingeniero en sistema ya. ¿Verdad que las computadoras, y qué pasa cuando agarran virus? Hay que hacer algo. Va a haber un reinicio, pero se pierde mucha información. Entonces nosotros, digámosle al Señor, yo creo que yo necesito
un reinicio. ¿Ah? Usted clarito se lo puede decir a Él. Señor, yo necesito un reinicio. Yo necesito un reinicio. Cierre sus ojitos ahí, órele al Señor.